Si me preguntan, si me critican. Y ya con nosotros para presentarnos su espacio, nuestro querido padre Isidro Bautista, con Conociendo la Doctrina Católica. Entre alegrías y muchas penas hay una sangre. Muy buenos días, queridos hermanos, hermanas, queridos radios creyentes que siempre están ahí en sintonía a través de María Evangelizadora Radio, un pedacito de cielo en tu hogar. Feliz Pascua de Resurrección para todos ustedes. Qué bueno que están siempre ahí en sintonía, que están atentos, unidos a nosotros y más especialmente en este tiempo que celebramos la victoria de Jesús sobre la muerte, celebramos esa experiencia de la Pascua de Resurrección. De manera que nuestra iglesia está celebrando este acontecimiento de la resurrección del Señor. De manera que compartimos esta experiencia de alegría, de gozo espiritual que sentimos al celebrar este encuentro con el Señor. Por eso, y es la experiencia de poder al final de el peregrinar cuaresmal, poder celebrar la alegría, el gozo de haber sacrificado nuestra vida, penitencia, viacrucis, experiencias de conversión, ayuno, todo lo que hicimos, toda esa experiencia de la cruz para morir con él a todos esos signos de mal y con él entonces resucitar a la vida nueva. Es una alegría especial en nuestra iglesia y claro, el motivo fundamental y sobre todo al celebrar la vigilia pascual, que es la madre de todas las liturgias, poder celebrar esa experiencia de la resurrección del Señor. Y está fundamentado en que es lo que da sentido y razón de ser a nuestra vida cristiana, la resurrección de Jesús. Es lo que da sentido y razón de ser a nuestra vida cristiana. Así que es la experiencia de poder encontrarnos con Cristo resucitado. Y digo que es lo que da sentido y razón de ser a la vida cristiana porque todos los acontecimientos precedentes a Él, el anuncio del ángel, la encarnación, el nacimiento, el bautismo de Jesús, los milagros, su predicación, su anuncio del reino, todo lo que fue también su camino hacia el Calvario, la muerte en la cruz, su sepultura. Si todo queda ahí en la muerte y en la sepultura y no resucita, perdería sentido porque no nos salva, no nos redime. De verdad que con la resurrección de Jesús es que se planifica la obra redentora, la obra de salvación que Dios tiene para con nosotros. Se inicia con el anuncio del ángel y la encarnación y se planifica con lo que es su muerte y resurrección. Pero no solo en la muerte, no nos quedemos en la muerte, no nos quedemos en el acontecimiento ahí del martirio, el sufrimiento, el dolor. No, demos el paso y lleguemos a la alegría de la resurrección, que es lo fundamental en nuestra vida cristiana. Pues, mis queridos hermanos, hermanas, vamos a continuar este espacio conociendo nuestra doctrina católica y vamos a la luz de nuestra experiencia de vida de fe, vamos a orar al Señor, vamos a pedirle a Él esa fuerza en nuestras vidas, esa fuerza del Espíritu que se derrame en nosotros, agradeciéndole y queriendo alabar y bendecir su nombre por su resurrección, por esa vida nueva que nos trae. Te damos gracias, te bendecimos, Señor, porque tú nos has querido mostrar a través de tu muerte y resurrección el camino de vida, el camino de salvación. Tú has querido llevarnos y guiarnos por ese camino a una experiencia de vida nueva, donde cada cristiano, cada hombre, cada mujer pueda experimentar la alegría, el gozo de la obra de salvación, poder experimentar la alegría de la vida nueva que tú, Jesús, nos trae. Haznos, Señor, capaces de vivir este tiempo pascual, empezando por esta octava de Pascua en la que estamos, en la que la iglesia lo conmemora, lo celebra como si fuese un solo día, la experiencia y la alegría de tu resurrección. Haz que podamos en nuestras familias, en nuestros grupos y movimientos, en nuestras comunidades, sectores donde vivimos, en el lugar del trabajo, que podamos experimentar tu obra de amor, que podamos sentir la alegría, la presencia del resucitado,
y como los apóstoles podamos tener la valentía de ser propagadores, de poder hablar y anunciar y dar a conocer que Él está vivo, que ha resucitado. Pero una experiencia de la resurrección que se manifiesta no solo a través de palabras, sino con nuestra vida misma. Que podamos ser testigos de Él, testigos del resucitado. Y así poder nosotros contagiar, llevar a los demás, poder transmitir, poder hacer partícipes a otros de esa experiencia de alegría, de gozo del resucitado. Todo esto te lo pedimos a ti, Señor Dios nuestro, tú que vives y reinas en la unidad del Espíritu Santo por los siglos de los siglos. Amén. Y así, mis hermanos, hermanas, iniciamos este espacio, este programa, conociendo nuestra doctrina católica a través de María Evangelizadora Radio, un pedacito de cielo en tu hogar. Les estamos viendo, mis queridos hermanos, hermanas, los sacramentos de iniciación cristiana. Decíamos que esos sacramentos son 3: bautismo, confirmación y primera comunión, la Eucaristía. Ya estuvimos viendo todo lo referente al sacramento del bautismo, de igual manera el sacramento de la confirmación, y nos empezamos a adentrarnos en el sacramento de la Eucaristía. Y ya veíamos lo que es la Eucaristía, que con ella se completan los sacramentos de iniciación cristiana. Veíamos también la Eucaristía como la planteamos, la presentamos como la fuente y cumbre de nuestra vida de iglesia, nuestra vida cristiana. De igual manera conocimos y vimos los diferentes nombres que recibe este sacramento de la Eucaristía, diferentes nombres que son importantes, y eso denota la riqueza inagotable de este sacramento, que te recibe diversos nombres, y cada uno de estos nombres pues evoca algo de sus aspectos, algo de lo que ella es, de lo que expresa, de lo que contiene ese sacramento. Y por eso la veíamos cómo se denomina este sacramento. Se le dice que Eucaristía, banquete del Señor, fracción del pan, asamblea eucarística, santo sacrificio, santa y divina liturgia, comunión, santa misa, en fin, todos esos nombres que presentamos. De igual manera veíamos esa experiencia de la Eucaristía dentro de lo que es la economía de la salvación, los signos, lo que ella nos presenta. Y ahí veíamos los signos de pan y vino, como desde la antigüedad, Melquisedec como sumo sacerdote en ese entonces ofreció esos dones, pan y vino. También en lo que fue la institución de la Eucaristía, como Jesús, el mismo Señor, de manera que no es un invento de aquel ni del otro, ni que a la iglesia le pareciera así, ni a Pablo, no, es Cristo mismo que instituyó la Eucaristía. Y ya lo veíamos en los evangelios sinópticos, los 3 evangelios, Mateo, Marcos y Lucas, pero también la primera carta de Pablo a los Corintios en su capítulo 11, como estos 4 textos nos narran, nos presentan ese momento de la institución de la Eucaristía. Y después el mandato de Jesús de perpetuar, hagan esto en memoria mía. Pues así estábamos viendo, vamos a continuar entonces esta experiencia de formación y vamos a ver la celebración de la Eucaristía, la celebración litúrgica de la Eucaristía, en lo que le decimos, primero la misa de todos los tiempos, la celebración de la Eucaristía. Desde el siglo II, según el testimonio de San Justino mártir, tenemos las grandes líneas del desarrollo de la celebración de Eucarística, ya desde el siglo II. Y así lo presenta San Justino en su testimonio. Como ya desde ese principio tenemos en la iglesia las grandes líneas del desarrollo de la celebración eucarística, las cuales han permanecido invariables hasta nuestros días a través de la diversidad de tradiciones, rituales litúrgicos, en fin. Sin embargo, han permanecido invariables
esas líneas de desarrollo de la celebración eucarística han permanecido invariables hasta nuestros días, independientemente de la cultura, de todas esas realidades. Y vemos entonces lo que nos dice el santo. He aquí lo que el santo escribe hacia el año 155 para explicar al emperador pagano Antonino Pío. Explica lo que hacen los cristianos. San Justino le explica. Parece que el emperador quería saber qué era lo que hacían los cristianos, y él le explica. Y le escribe, el santo San Justino le escribe eso en el año 155, buscando explicar al emperador que era pagano, el emperador Antonino Pío, quería explicarle lo que hacían los cristianos. Y expresa entonces, expresa el santo, primero, el día que se llama Día del Sol, que tiene lugar la reunión en un mismo sitio. O sea, el Día del Sol, para nosotros hoy el domingo, ese día de fiesta. El día que se llama Día del Sol, le escribe San Justino al emperador pagano, se reúnen en un mismo sitio. Todos los habitantes de esa ciudad o de ese campo, de ese lugar, se reúnen. En segundo lugar, después de estar reunidos, se leen las memorias de los apóstoles y los escritos de los profetas, tanto tiempo como es posible. Se lee la palabra de Dios. Se reúnen, se proclama, se lee la palabra de Dios, la memoria de los apóstoles, escritos del Antiguo Testamento, los profetas, todo eso en cuanto sea posible, en el tiempo que sea posible. Cuando ya se ha leído, cuando el lector ha terminado, el que preside entonces toma la palabra para incitar y exhortar a la imitación de tan bellas cosas, lo que hoy llamamos la homilía, la exhortación. Esa exhortación, el que preside toma la palabra. Miren qué hermoso, toma la palabra el que preside para incitar, para motivar, para exhortar a aquellos presentes que han escuchado la palabra a imitar a la imitación de tan bellas cosas, que es la palabra de Dios, que es lo que se ha proclamado de las memorias de los apóstoles y de los escritos de los profetas. Imitar esas bellas cosas. Luego nos levantamos todos juntos y oramos. Oramos por nosotros y por todos los demás, donde quiera que estén. Son las preces, las peticiones que hacemos, a fin de que seamos hallados justos en nuestra vida y nuestras acciones, y seamos fieles a los mandamientos para alcanzar así la salvación eterna. Entonces se hacen esas plegarias, esas preces, y fíjense, se hacen esas plegarias no solo por nosotros, dice, sino por nosotros y por todos los demás, donde quiera que estén, por toda la iglesia, todos los cristianos, donde quiera que estén, no importa el lugar, no importa dónde estén, se ora, se pide por todos, donde quiera que estén, para que seamos hallados justos en nuestra vida y nuestras acciones. Y cuando termina esta oración, dicen, nos besamos unos a otros. Ahí nos damos el abrazo de la paz, el beso de la paz. Luego, después de terminado el abrazo de la paz, se lleva al que preside, a los hermanos, el que está presidiendo la celebración, se lleva hasta él pan y una copa de agua y de vino mezclados. La presentación de las ofrendas, el pan y el vino.
Y el presidente, el que preside, los toma y eleva alabanzas y gloria al Padre del universo, por el nombre del Hijo y del Espíritu Santo, y da gracias, que en griego Eucaristía, en griego, eso significa Eucaristía, dar gracias, y da gracias largamente, porque hayamos sido juzgados dignos de estos dones. Y cuando terminan las oraciones, todo lo que es la plegaria eucarística, ahí después se las ofrenda el prefacio, en la plegaria eucarística, todo esto, cuando ha terminado la oración y las acciones de gracias, todo el pueblo presente pronuncia una aclamación diciendo amén. Ya esa doxología final, cuando llega a la experiencia de la doxología final, ¿qué es esto? Por Cristo, con Él y en Él, a ti Dios Padre Omnipotente, en la unidad del Espíritu Santo, todo honor y toda gloria por los siglos de los siglos. Y ahí todos, cuando ya han terminado esas oraciones y se hace esa doxología final, entonces todo el pueblo presente pronuncia una aclamación diciendo amén. Y cuando el que preside ha hecho la acción de gracias y el pueblo le ha respondido con ese amén, los que entre nosotros se hallan diáconos, lo que se llaman diáconos entre nosotros, entonces distribuyen a todos los que están presentes pan y el vino y agua mezclado, la Eucaristía, eucaristizados. Ya no pan, ya no vino, sino el cuerpo y la sangre de Cristo. Distribuyen a todos los que están presentes pan y el vino y el agua mezclados, eucaristizados, es decir, convertidos en cuerpo y sangre de Cristo. Y los llevan también a los ausentes, aquellos que no están presentes, pues también le llevan ese pan. Todo esto le escribió San Justino en el año 155 a ese emperador. Fíjense cómo presenta, claro, el esquema de lo que es la celebración de la Eucaristía. Y ya decíamos que ese esquema, esas grandes líneas del desarrollo de la celebración eucarística, pues desde el principio se han mantenido, desde el siglo II. Y esas han permanecido invariables hasta nuestros días, prácticamente invariables en todo el esquema. La reunión, se reúnen todos para la Eucaristía. Después de reunidos, vienen entonces las lecturas, después de la lectura las peticiones, después de la lectura la homilía, después de la homilía las peticiones, después las ofrendas, plegaria eucarística, todo eso, y después la comunión, el momento de recibir el cuerpo y la sangre de Cristo. Eso es simplemente todo, sigue de manera esquemática, la cual se mantiene desde el siglo II, decía, hasta nuestros días, de manera invariable. Solo el lugar en que se hace, por ejemplo, de manera cotidiana común, pues el abrazo de la paz se hace ya casi al final, después del Padre Nuestro. Y ahí entonces se hace, antes de recibir la Eucaristía, entonces se da el abrazo de la paz. Solo se mueve del lugar, queriendo con esto no desconcentrar, no quitar solemnidad y desconcentrar con el momento del abrazo de la paz, donde la gente se mueve, va donde aquel, donde el otro, porque en principio era con el que estaba a tu lado ahí. Ya la gente tenemos sobre todo nuestros países caribeños, de latinoamericanos, tenemos ese sentido de fraternidad, de cofradía, de cercanía. Entonces nos acercamos, nos movemos de un sitio para el otro y vamos. Entonces se mantiene para evitar perder el sentido y la concentración y todo el ambiente de oración de ese momento se ha puesto ya para después de la oración del Padre Nuestro. Sin embargo, no es que simplemente se ha movido del lugar, no es que ha variado en nada. Ese es el esquema de la celebración de la Eucaristía, es lo que hacemos cada día.
Es lo que hacemos en cada Eucaristía, cada celebración. Por eso San Justino presentó ese esquema y ese es lo que seguimos. La liturgia de la Eucaristía se desarrolla entonces conforme a una estructura fundamental que se ha conservado a través de los siglos hasta nosotros. Y esa comprende, y así a grosso modo, comprende dos grandes momentos que forman una unidad básica. Dos grandes momentos que conforman una unidad básica. Así, a grosso modo. Y es la parte de la reunión, la liturgia de la palabra y la liturgia eucarística. Esas dos grandes partes. Sin embargo, después, en nuestros días, a través de nuestro caminar, podríamos decir, se presentaría como un esquema, una división más, no solo en dos grandes partes. Por ejemplo, nosotros podríamos hacer la celebración de la Eucaristía, ritos iniciales, que van desde el canto de entrada, el saludo del que preside, hasta la oración colecta. Ahí los ritos iniciales. Después liturgia de la palabra, desde la primera lectura hasta la homilía, terminada la homilía. Entonces, segunda parte, liturgia de la palabra. Después las preces, peticiones. Entonces va a otra parte. Después la parte de la liturgia, la parte eucarística, presentación de ofrendas. Y ya la parte final, las oraciones finales y despedida. O sea, son las partes así, ya más detallado, pero se miran en dos grandes partes ahí a grosso modo. La liturgia de la palabra y la liturgia eucarística. La liturgia de la palabra que va desde el inicio hasta las peticiones, la homilía, peticiones, y después la liturgia eucarística que va desde la presentación de las ofrendas, pan y vino, hasta la comunión, parte final. Por eso esas dos grandes partes, la liturgia de la palabra, que va con las lecturas, la homilía y la oración universal. Y la liturgia eucarística, con la presentación del pan y del vino, la acción de gracias, todas las oraciones, plegaria eucarística, la expresión, la parte consacratorial y la comunión. Esas son a grosso modo las dos grandes partes en que se muestra la celebración de la Eucaristía. Pero notemos claro y hagamos en la cuenta que esta liturgia de la Eucaristía, ella se desarrolla conforme siempre a lo que se ha estructurado fundamentalmente en la Eucaristía, conservándose todos los elementos a través de los siglos. Todo se ha seguido igual, desde el inicio hasta nosotros. Todo igual. La liturgia de la palabra y la liturgia eucarística constituyen juntas un solo acto de culto. La celebración de la Eucaristía es un solo acto de culto. Por eso, la mesa preparatoria para nosotros es la Eucaristía. En la Eucaristía es a la vez la de la palabra de Dios y la del cuerpo del Señor. Todos ellos forman un conjunto. Por eso no podemos conformarnos con una sola parte. Es un conjunto. Es todo un solo acto de culto, la celebración de la Eucaristía. Tanto la primera parte como la liturgia de la palabra, como la liturgia eucarística. Por eso no podemos, yo me voy a quedar en mi casa y llego ya para cuando vaya a esa la última parte, nada más para ir y comulgar. No. Todas ellas constituyen un solo acto, un solo culto. Un solo acto de culto, toda ella. Liturgia de la palabra y la liturgia eucarística en conjunto. Por esto, no podemos quedarnos solo con una parte. Por eso ese es el mismo dinamismo
del banquete pascual de Jesús resucitado con los discípulos. La experiencia de el camino hacia Emaús. En el camino les explicaba las escrituras, les explicaba todas las escrituras. Luego, sentándose a la mesa con ellos, tomó el pan, pronunció la bendición, la acción de gracia, la oración, lo partió y se lo dio. Lucas 24, 13, 35. Ese caminar, esa experiencia de Jesús, el encuentro de Jesús con el hijo pródigo y esa prefiguración de la celebración eucarística. Le explica la escritura, ora, toma el pan, lo ora, lo bendice y lo da como signos. Liturgia de la palabra y liturgia eucarística, que se dan prácticamente en ese caminar hacia Emaús. En ese camino de Emaús se da esa realidad, esa celebración. Por eso ello pues, se puede tomar fácilmente como una experiencia, manifestación de lo que ha de ser y es la celebración de la Eucaristía en nuestros días. Vamos, hermanos, hermanas, a hacer una breve pausa en este momento. Les invito a que no se aparten de la emisora, no se aparten de María Evangelizadora Radio. En un momentito continuamos desarrollando este tema importante, este tema hermosísimo, de este sacramento de la Eucaristía, que nos va adentrando siempre en ese gran misterio de amor de Dios. Así que no se aparten, en breve continuamos. En la Eucaristía
más. Me uno a tu grandeza. Vive Jesús. Vive Jesús. En la Eucaristía, milagro de amor. Vive Jesús. Vive Jesús. En la Eucaristía, milagro de amor. Continuamos, queridos hermanos, hermanas, este espacio, conociendo nuestra doctrina católica a través de María Evangelizadora Radio, un pedacito de cielo en tu hogar. Y estamos viendo esta experiencia del sacramento de la Eucaristía, que es el sacramento culmen de la iniciación cristiana. Y ya veíamos, decíamos que San Justino mártir, le escribe y le presenta a ese emperador pagano, Antonino, todo lo que era lo que hacían los fieles. ¿Y qué era lo que hacían? Se reunían, escuchaban la palabra, venía entonces una homilía, una prédica, una exhortación, buscando imitar esos ejemplos. Se presentaban la ofrenda de pan y vino, se ponían en las manos de el que presidía, este oraba, daba gracias a Dios, todo lo que conlleva lo que es la plegaria eucarística, y después la comunión, donde todos recibían ese sacramento. Pues vamos a ver el desarrollo de esas partes que ya estábamos viendo. El desarrollo de esto. Dice, todos se reúnen. Los cristianos acuden a un mismo lugar para esa celebración eucarística. En el inicio y después cada domingo, en este caso ya nuestro, todos los días. En la parroquia Santa Teresita tenemos la celebración de la Eucaristía todos los días en nuestra parroquia. Y en muchas la tenemos todos los días, se tienen todos los días. Entonces se reúnen los cristianos, acuden a un mismo lugar para esa asamblea eucarística. A su cabeza está Cristo mismo. Cristo es el autor de este sacramento, es el autor principal de la Eucaristía. Cada sacramento fue instituido por Cristo. Y recordemos que en la noche santa, el jueves santo, en su última cena, ahí instituyó ese sacramento. Ya veíamos que él tomó pan, lo bendijo, le dijo, tomen, coman, esto es mi cuerpo. Y después el cáliz, tomen, beban, esta es mi sangre. Y mandó a perpetuar este sacramento. Hagan esto en memoria mía. De verdad que a la cabeza de ese sacramento está Cristo mismo. Él que es el actor principal de la Eucaristía. Es el actor primero y el fundamental es el protagonista. Él es el sumo sacerdote de la nueva alianza. Él mismo es quien preside. Él es quien preside invisiblemente toda celebración eucarística. Claro, visiblemente vemos el sacerdote que es y está llamando a ser otro Cristo, alter Cristo. Es a él el que preside, el sacerdote, el obispo que está visiblemente, pero es él quien preside invisiblemente toda la celebración eucarística. Claro, como representante suyo, el obispo o el presbítero, actuando in persona Christi, en la persona de Cristo cabeza. In persona Christi capitis, en la persona de Cristo cabeza. No es en mi nombre, no es lo que yo quiero, no es lo que como a mí me plazca, no. Es actuando en la persona de Cristo, que es la cabeza. Entonces, ese que preside la asamblea, el obispo, el sacerdote,
que actúa en la persona, in persona Christi Capitis, en la persona de Cristo cabeza. Ese preside la asamblea, toma la palabra después de las lecturas, recibe las ofrendas y dice la plegaria eucarística, la plegaria eucarística, y todos tienen parte activa en la celebración, cada uno a su manera, todos. La celebración de la Eucaristía no es como decían, bueno, yo voy a oír misa, o no, yo voy a ver la misa, no, a participar, voy a participar, todos tienen parte activa en la celebración de cada una de esa liturgia, cada uno a su manera. Hay algunos, claro, los lectores, los que presentan las ofrendas, las peticiones, los que cantan, aquellos que distribuyen la Eucaristía, los ministros de la comunión, y claro, pero el pueblo entero, todo, que debe cantar, que debe unirse, que debe en las oraciones también orar juntos, pero también ese pueblo que responde amén, que manifiesta su participación, que está consciente, claro, activo de que eso que se está desarrollando y haciendo, él se une, se suma a todo eso que se va desarrollando a lo largo de la celebración. De manera que no es un ir y oír misa, no, es un participar. Por eso, a partir del Vaticano II, una de las maneras de buscar que las personas participen, a partir del Vaticano II, pues se permite entonces que se celebre en la lengua vernácula de cada uno, cada lugar, para que estén participando activamente, que no sea solo un oír al otro, como antes del Vaticano II, que la celebración de la Eucaristía era de espalda y en latín, todo en latín. Entonces, los fieles comunes, la cantidad de personas que asistían, no sabían latín, entonces solo estaban ahí oyendo misa. No, se ha querido que los fieles participen, que todos tengan una participación activa en esa celebración, cada uno a su manera, cada uno de acuerdo a como pueda dentro de la celebración o como el Señor le inspire, porque cada uno puede también asumir y pedir o ofrecer sus servicios, sus talentos, sus dones. El que canta, pues buscar, sumarse y unirse al coro para cantar. Aquel que tiene sus dones, al momento de presentar la ofrenda, yo quiero servir, permítame. Cualquier servicio que podamos hacer en medio de la celebración, es una participación todos, es participar, todos tener una participación activa en la celebración de la Eucaristía. Después oímos entonces la liturgia de la palabra, que comprende los escritos de los profetas, el Antiguo Testamento, todo lo que la liturgia, y también las memorias de los apóstoles en el Nuevo Testamento. Es decir, sus cartas y también los evangelios. Después la homilía, que exhorta a acoger esta palabra como lo que es verdaderamente palabra de Dios. No es palabra del que la leyó, no. No es a él, es Dios mismo que nos habla. No es escuchar a la persona que quiso servir como lector en ese día o lectora. No es la persona, es Dios mismo que nos está hablando. Es Dios mismo que nos está instruyendo, que está queriendo hablarnos a través de su palabra, a través de eso que se proclama dentro de la celebración eucarística, Dios mismo. Por eso se toma la experiencia de los escritos de los profetas y sobre todo en la liturgia de fiestas, solemnidades y también los domingos. Una primera lectura del Antiguo Testamento con su salmo, una segunda lectura del Nuevo Testamento, la carta Memoria de los Apóstoles, las cartas o el libro de los Hechos de los Apóstoles y el Evangelio de esos del Nuevo Testamento. Entonces, ya en días de semana, pues se toma una primera lectura
que puede ser tanto del Antiguo Testamento como del Nuevo Testamento. Está fijo ya, se ha establecido la lectura según el ciclo en que estemos, según sea ciclo A, ciclo B, ciclo C para el Evangelio, igual para en la liturgia sea para año par o año impar, entonces todo está establecido. Y el Evangelio en día de semana, entonces solo una lectura que puede ser del Antiguo Testamento o del Nuevo Testamento y el Evangelio, la lectura con su salmo. Pero esta lectura de la palabra es Dios mismo que nos habla. Es Dios mismo que nos va instruyendo a través de su palabra. Por eso la homilía es una exhortación a acoger esa palabra como lo que es verdaderamente, que es palabra de Dios. Y así lo expresa el apóstol Pablo en la primera carta a los tesalonicenses, capítulo 2, verso 13. A acogerla como lo que es palabra de Dios, pero también a ponerla en práctica. Tratar de poner en práctica esa palabra. Después vienen luego las intenciones por todos los hombres, según la palabra del apóstol, las plegarias, las peticiones. Y San Pablo en la primera carta a Timoteo, capítulo 2, verso 12, capítulo 2, verso 1 y 2, dice el apóstol Pablo, ante todo recomiendo que se hagan plegarias, oraciones, súplicas y acciones de gracias por todos los hombres, por los reyes y por todos los constituidos en autoridad. Así pide el apóstol. Pero de igual manera recordemos que San Justino al escribir a aquel emperador les decía qué era lo que hacían. Después dice, cuando se termina, entonces se hacen las oraciones. Se hacen las oraciones. Y no solo por nosotros, decía San Justino, sino por todos los demás, donde quiera que estén, a fin de que seamos hallados justos en nuestra vida. Las oraciones es fundamental, no solo centrarla en nosotros, en mí, en ti, en aquel, en tu familiar enfermo, en aquel que necesita, no. Se hacen esas oraciones por nosotros y por todos los demás, donde quiera que estén. Donde quiera que estén, dice el Señor. Y así poder entonces anunciar, proclamar, llevar a cabo la experiencia de la vida de salvación, la experiencia de Dios. Esto en cuanto a la liturgia de la palabra. En cuanto a la liturgia de la palabra que estamos escuchando. Y las peticiones que son parte esencial de esa liturgia de la palabra. Después entonces tenemos la presentación de las ofrendas, el ofertorio. Entonces se lleva al altar, a veces en procesión, y es hermoso cuando se organizan bien unas ofrendas bien preparadas, donde se ofrecen algunas cosas. Y siempre me gusta exhortar, pedir que se preparen, por lo menos en domingo, estas ofrendas bien preparaditas. Y no solo por las cosas que se puedan ofrecer materialmente, no. Y le he dicho en muchas parroquias donde estoy y en otras que he estado también he dicho que se puede organizar unas ofrendas bien hermosas sin tener que llevar nada material. No hay que estar buscando cosas materiales, que a veces es lo que da. No, usted coge ahí, presenta y presentan una familia, presentan los catequistas y los niños, presentan la Biblia, presentan la cruz, presentan el rosario y al final entonces ofrecen el pan y el vino. Y hay como 6 elementos que se presentan y no hay que gastar un centavo, no hay que estar mortificado porque no tenemos con qué comprar las ofrendas de presentar. Entonces, claro, o sea, también es bueno también ese gesto de desprendimiento porque con ello se colabora y se ayuda a los más necesitados. Por ejemplo, aquí en la parroquia que estoy actualmente, Parroquia Santa Teresita en las Carmelitas, los domingos los grupos están distribuidos para presentar las ofrendas.
pero tenemos un equipo de servidores, de los que visitan enfermos, que esas ofrendas, no, yo no las uso, no me las llevo. No, son destinadas para ese equipo que hay, que ya sabe dónde están los enfermos más necesitados. Entonces, inmediatamente termina la misa, ellos van y miran lo que hay materialmente, se prepara en funditas pequeñas y se les lleva, van ellos mismos y lo destinan a esos enfermos. Entonces, es también una ocasión de colaborar y ayudar a aquellos más necesitados también. De esa ofrenda es ofrendar, es dar de lo que Dios me ha dado, es desprenderme de eso que Dios ha puesto en mis manos para ayudar a otros. Entonces, eso conlleva la parte del ofertorio, la parte de las ofrendas. Que después entonces se lleva al altar, a veces en procesión, el pan y el vino junto con otros dones que se ofrecen y son ofrecidos por el sacerdote en nombre de Cristo en el sacrificio eucarístico, en el que se convertirán en el cuerpo y la sangre, cuerpo y sangre de Cristo. Es la acción misma de Cristo en la última cena, que tomando pan y una copa, lo presenta así. Y solo la iglesia presenta esta oblación pura al Creador. Solo la iglesia ofreciéndole con acción de gracias lo que proviene de su creación. Decía San Ireneo, solo la iglesia presenta esta oblación pura al Creador, ofreciéndole con acción de gracias lo que proviene de su creación. Hermoso esto que nos dice San Ireneo. Hermosísimo. Desde ahí entonces, la presentación de las ofrendas en el altar hace suyo el gesto de Melquisedec, recordemos, y pone los dones del Creador en las manos de Cristo. Él es quien en su sacrificio lleva a la perfección todos los intentos humanos de ofrecer sacrificios. Es Él mismo. Es Cristo quien lleva a la perfección el intento de los sacrificios humanos. Sacrificio, la ofrenda de Melquisedec, todo lo que humanamente se pueda ofrecer. Él mismo lleva a la perfección todos esos intentos humanos. Desde el principio, entonces, junto con el pan y el vino, para la Eucaristía, los cristianos presentan también sus dones para compartirlos con los que tienen necesidad, y ya especificaba ahorita. Y también mostraba cómo solemos hacerlo aquí en nuestra comunidad parroquial. De igual manera, esa costumbre de la colecta, que es parte de la ofrenda, lo que se hace, el desprendimiento, esa colecta que presenta también el apóstol Pablo en la primera carta a los Corintios, capítulo 16, verso 1, siempre actual, se inspira en el ejemplo de Cristo, que se hizo pobre para enriquecernos. De igual manera la colecta, con ella para esto, para ayuda. Y ya nos decía también San Justino, los que son ricos y lo desean, cada uno según lo que se ha impuesto. Los que son ricos y lo desean, que cada uno según lo que se ha impuesto, según tu costumbre, lo que tú te has propuesto dar. Lo que es recogido es entregado al que preside, y él atiende a los huérfanos y viudas, a los que la enfermedad u otra causa priva de recursos, presos, inmigrantes. En una palabra, socorre a todos los que están en necesidad, decía San Justino. Por eso el sentido de la ofrenda, de poder dar
poder en la ofrenda, en la colecta, poder aportar, poder dar. Y si tú tienes, tienes la posibilidad, da, no te encojas simplemente. Y recuerdo, cuentan muchas veces que Monseñor Vargas, Dios lo tenga en gloria, en nuestra diócesis, con su manera jocosa, era un hombre que tenía un sentido del humor muy, muy despierto, y siempre con su jocosidad y todo esto. Al momento que estaban recogiendo la colecta, le decía a mis hermanos que no suenen, que hacen mucha bulla. Que estaba diciendo que no le echaran moneditas, sino que echaran billetes que valieran la pena, que no le echaran monedas en su forma jocosa. Es esto, esta colecta, esto que se hace es con este sentido de poder colaborar. Y realmente son muchas las cosas que a través, desde el silencio hacemos. Y ya lo dice Jesús, que no sepa tu mano izquierda lo que hace tu derecha. Y no tengo por qué, pero sí realmente doy testimonio de que a través de esto, a pequeña ofrenda que ustedes dan, esta colecta que se hace, sí, a través de la iglesia se hacen muchas cosas, pequeñas, sencillas, en el silencio, pero sí las vamos haciendo, se van haciendo. Y ya les decía ahorita el ejemplo de la parte de la colecta, de la ofrenda, cuando se llevan cosas, bienes materiales, que llevan víveres, arroz, leche, huevos, cosas así, pues eso se llevan a los enfermos. Pero también de lo que en dinero se da, se atiende la mano, se ayuda, se socorre a personas necesitadas. Bien, mis hermanos, hermanas, pues estas son las partes en que se manifiesta. Ya continuaremos, en la próxima continuaremos entonces viendo cada una de esas partecitas esenciales y lo que significan de la celebración de la Eucaristía, desde el prefacio, ahí van esas partes, las anáforas, las epíclesis, el relato de la institución, la anamnesis, las intercesiones, en la parte de la comunión. Entonces esa parte entonces la tomaremos en cuenta y la presentaremos y la hablaremos de ella en el próximo programa. Así que mis hermanos, hermanas, agradezco al Señor que nos haya permitido una vez más poder unirnos en esta celebración, esta experiencia de fe, ese conocimiento de lo que es su doctrina, celebrando este tiempo de la Pascua, celebrando este tiempo especial, importante de nuestra iglesia. Gracias al Señor porque nos ha permitido poder en este espacio conocer un poco más nuestra doctrina, nuestra vida de fe, nuestra vida cristiana. Que sea el Señor que nos conceda siempre la gracia de poder caminar con Él y vivir a plenitud nuestra vida de cristianos. Vamos a implorar de Él que derrame en nosotros y en nuestras familias su bendición. Que el Señor esté con ustedes y la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre cada uno de ustedes y permanezca para siempre. Y así, mis hermanos, hermanas, llegamos al final de este espacio, conociendo nuestra doctrina católica a través de María Evangelizadora Radio. Padre Isidro Bautista, desde República Dominicana, ha estado con ustedes. Feliz día. Entre alegrías y muchas penas, hay una sangre que corre fuerte por mis venas, y enamorado en pan y vino, y le he jurado mi destino, porque yo, católico soy de sacramentos, de vela en mano y procesión, del Evangelio, la iglesia viva y tradición.